Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. El hombre tiene muchos sufrimientos y Dios está más que interesado en poder intervenir en nuestras necesidades. Pero Dios va a usar a hombres y mujeres que se dispongan en sus manos para bendecirnos. Por eso que en Mateo capítulo 10, versículo 1, encontramos que Dios llamó a sus apóstoles con propósitos muy definidos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Podemos nosotros notar que las necesidades del género humano las podemos ver desde el punto de vista espiritual. Es decir, el hombre necesita tener vida, pero no solamente vida física, biológica, sino vida en el espíritu, es decir, comunión con Dios. Pero también hay otra necesidad que es de carácter eminentemente anímico, porque Dios quiere restaurar el alma de toda persona. Eso implica que Dios quiere ministrar nuestros pensamientos, las emociones que han sido turbadas, heridas. Hay confusión en muchas personas y también en la voluntad. Hay personas que están esclavizadas por muchas cosas, pero Dios quiere restaurar. Pero también la necesidad desde el punto de vista de la salud del cuerpo. Hay muchas enfermedades. La ciencia médica tiene sus límites, pero Dios es ilimitado. Pero para que Dios pueda intervenir en tus necesidades y en mis necesidades, Dios va a usar a personas que se pongan en sus manos. Por eso que vemos aquí que el Señor Jesucristo llamó a sus apóstoles para poder ser instrumentos de bendición hacia los demás. Entonces, el llamado de Dios a ser servidores es un llamado que está vigente. Dios quiere llamarte a ti y a mí para que nosotros seamos de bendición a otros. De ahí que la importancia de ser un discípulo de Jesús. Dice acá, llamó a sus 12 discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Dios no va a escoger a una persona que no sea un discípulo de Él. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es alguien que ha entendido el mensaje, que ha nacido de nuevo, que tiene vida espiritual. Entonces, a esas personas Dios las va a escoger para ser instrumentos. Por eso, la pregunta para ti y para mí es esta. ¿Somos nosotros discípulos o somos solamente simpatizantes o solamente hemos escuchado acerca de Jesús? Pero un discípulo es alguien que ya tuvo una experiencia personal del nuevo nacimiento, es decir, que Dios ha implantado su nueva naturaleza en nuestra vida, previo el arrepentimiento y también el haber confiado que Cristo llevó mis pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario y por la fe en esa verdad he recibido el perdón. Entonces, esa nueva naturaleza me da la prerrogativa de iniciar el proceso de discipulado. De ahí que entonces cuando vemos las características del llamado que Jesús les está haciendo acá, es interesante. Cuando Jesús los llamó, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, la palabra griega que se traduce aquí como llamado significa convocar para una tarea. Qué lindo que Dios nos pueda convocar para la tarea más importante. Esto implica priorizarla, ponerla en una alta estima en nuestra vida, en todo nuestro quehacer diario. Significa también que yo debo estar sujeto a esa visión y que esa sea el rumbo o los parámetros que me ayuden a poder medir todo lo que tengo que hacer. Pero también significa que yo tengo que ser capacitado para ejercer ese ministerio y también me habla de una comisión. Entonces, cuando Dios nos llama es para que hagamos algo importante. Ahora, dice acá que les dio autoridad y les dio autoridad, dice aquí, sobre los espíritus inmundos y para que echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. El propósito de la autoridad es para que nosotros podamos ejercer el llamado que Dios nos está haciendo o la comisión que nos ha sido encomendada. No podemos nosotros tratar de hacer algo en beneficio de otra persona en el nombre del Señor si no tenemos la autoridad. Entonces, ¿qué es la autoridad? La autoridad es la potestad que Dios da para gobernar sobre esas circunstancias. Eso significa la palabra autoridad. En otras palabras, es la legitimidad para actuar sobre, es decir, la libertad de acción sobre algo, y en este caso, sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. ¡Qué interesante! O sea, esto es algo totalmente sobrenatural, glorioso. El hombre necesita hoy en día que
existan personas que se dispongan en las manos de Dios para que actúen sobre esos problemas. Porque cuando hablamos de espíritus inmundos, estamos hablando de demonios que tienen atormentado a muchas personas a lo largo de la tierra y en toda la historia. Perturbaciones emocionales, perturbaciones mentales en algunos casos, perturbaciones de carácter de relación con las demás personas. Y eso, por supuesto, trae mucho dolor. Las personas están incapacitadas mental y emocionalmente para ejercer muchas funciones normales de la vida. Y Dios quiere que esas vidas sean sanadas. Para eso Dios da autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? Es Jesucristo. Por eso Jesús dijo, os doy potestad, es decir, os doy autoridad, os doy la legitimidad de actuar sobre los demonios y echarlos fuera. Cuando un demonio sale de una persona, entonces todo su ser psicológico comienza a entrar en una restauración. Pero no solamente en esa área, sino también en el área de las enfermedades. Entonces vemos aquí enfermedades que están azotando al género humano y en el nombre de Jesús podemos nosotros orar y los enfermos sanarán. Por eso Jesús dijo, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué? Porque Dios ha dado autoridad a sus discípulos. Así que la visión de la autoridad es echar fuera demonios a aquellas personas que están esclavizadas, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. La mejor tarea que tú y yo podemos hacer en esta vida es la que Dios nos asigna. Te pregunto, ¿estás tú dispuesto a ponerte en la brecha a favor de las personas que están sufriendo? Dios te quiere usar. Solamente dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo ya te conocí como mi Salvador y Señor. Ahora quiero estar en tus manos para que me uses en bien de los demás. ¿Por qué no hacemos una oración de consagración? Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu amor y tu poder. Señor, nos sometemos a tus manos. Y aquí estamos, Señor, poniéndonos a tu disposición, porque hay tanta necesidad. Tú más que nadie, Señor, te dueles por la condición de aquellos que sufren, no solamente desde el punto de vista físico, sino también, Señor, aquellos que están sufriendo mental y emocionalmente y espiritualmente, están esclavizados. En este día, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos uses, Señor, para que esas vidas puedan gozar de libertad. Gracias por el llamado que nos haces. Gracias por la autoridad espiritual que nos das para ejercer lo que tú nos has mandado a hacer. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.